pedacito de cordón, el cordón que antes vos verificabas con PU sobre PD o PU menor que PD, que es lo mismo, PU menor que PD, que es lo mismo que decir que la carga requerida sobre la carga de diseño a compresión es menor o igual a 1, ahora a eso le tenés que sumar el efecto de la compresión, de la flexión, perdón, producida por esta solicitación MU. Entonces, ya tenés el MU1, tendrías que calcular, ya lo vamos a ver más adelante, todavía no llegamos a esa parte, hay que calcular cuánto vale el MD1, alrededor del eje de flexión que estás considerando acá. ¿Sí? Que es importante que vean eso porque el eje de flexión, ahora lo vemos, no me acuerdo, estábamos por acá, en esta, sí, en la otra lámina, ¿no? Estábamos en esta. Sí, acá estamos. Todo lo que estamos viendo acá de lambda y esto es para determinar cuánto valía el PU1. ¿Sí? Que el P1 yo les dije que aparecía el MS, que era el PU, es el PU sobre 2 en este caso, más el MS dividido en H. Bueno, el MS, estamos viendo cómo se calcula el MS, que es lo mismo que tenías en el grupo 4, la diferencia está acá en esto, nada más que en esto. Entonces, este coeficiente se puede tomar igual a 1, que sería el caso de articulado, que sería lo que tomaban para el caso de las vallas del grupo 4, ¿sí? Si se cumple esta relación entre rigideces, porque fíjense que es relación de rigideces. Es el número de presillas, porque son dos planos los de presilla, los que, si es un pórtico, digamos, estaría formado por una columna, que es esta otra columna, y la vía que serían las dos presillitas estas ahí vinculando. Entonces, si se cumple esta relación aparece la inercia de la presilla, siempre es alrededor del eje libre, el que están analizando acá, ¿sí? Todos los parámetros que van a usar es alrededor de este eje. Y es importante esto porque acá no van a trabajar con los máximos que sacan de tabla, sino para este caso sí, pero para el caso del perfil no, ahora lo vemos. Entonces, va a depender de la relación entre la inercia de la presilla sobre H, que es lo que yo les decía, es una relación, una rigidez, que es I sobre L, ¿sí? Y la inercia del perfil de los cordones, que serían el I1 sobre A, que es la separación entre las dos presillas. O sea, es la inercia de la columna, si lo vemos como un pórtico, sería la inercia de la columna sobre la altura de la columna. Si se cumple esta relación, esto es fácil, ustedes si quieren pueden definir una dimensión de presilla y sale la altura, o sea, si definen el ancho y sale la altura, o definen la altura y sacan el ancho. Si se cumple esta relación, esto les permite tomar un θ igual a 1. Si no, tienen que calcular cuánto vale el θ, que va a ser siempre menor a 1, porque siempre la presilla esta va a aportar algo va a ser como en el caso extremo sería articulado, que sería el caso este. Si no, calculan, si ustedes pueden adoptar una geometría determinada de las presillas y no se cumple esta condición, calculan a ver un momentito, que me quedo sin carga. Esperen un momentito, por favor. Sí, acá estoy de nuevo. Entonces ya con esto ya tienen el MS y pueden calcular cuánto vale el P1, ¿sí? Y todo el caso este lo estamos analizando suponiendo inicialmente que no hay igual que yo antes les había puesto, es solamente para
lo estamos viendo para ver cuánto vale la capacidad de carga a compresión de la valla armada, esta del grupo 5, que es la que no se desarrolló en el práctico 4. Por eso les doy una pequeña introducción antes de ir al ejercicio concreto de este práctico. Entonces, ya con eso tenemos cuánto vale el P1. Vamos a ver, para la determinación de la carga requerida, de diseño de esta valla, fíjense que como estamos trabajando alrededor de un eje libre, van a tener que calcular el lambda m, que lo calculan acá, el lambda 1, que es este valor que tienen acá, y tienen que comparar también la esbeltez alrededor del eje material. Comparan esos tres valores, con el mayor de esos tres valores determinan el lambda c, que era la tensión reducida del lambda c, y con eso calculan la tensión crítica, ¿sí? Entran a la curva o con la ecuación, si están en la zona inelástica o en la zona elástica, entran a la ecuación y determinan cuánto vale la carga, la tensión crítica, y la tienen que multiplicar, en este caso, fíjense, por el área de un perfil, porque están haciendo el análisis alrededor de un eje libre, y alrededor del eje libre, por más que sea del grupo 5, los esfuerzos, tanto la compresión, los esfuerzos normales, la compresión y el esfuerzo, la flexión y la compresión, se descomponen en esfuerzos de compresión y tracción sobre los cordones. O sea, cuando vayan a hacer para el cálculo del PD1, ustedes acá tienen que considerar el área de un perfil. Tengan en cuenta que ustedes acá, en la fórmula, en la hoja anterior habían calculado, o sea, este MS lo usan para calcular el PU1, o sea, la carga requerida de compresión en uno solo de los perfiles. Por eso acá va el área de un perfil. Y ya con eso tendrían, en realidad faltaría la verificación, como aparece un momento requerido en cada cordón, habría que calcular el momento de diseño y hacer la suma y recién componer. Pero yo quería explicarles bien esto, lo otro ya lo vamos a ver un poquito más desarrollado en el ejercicio, pero me parecía importante aclararles el concepto de cómo trabaja la valla del grupo 5 solicitada a compresión. Bueno. Ingeniera, sí. El MU que aparece en MS, ¿es el MU que está requerido ahora por estar a flexión? No, es que claro, esta es una fórmula general. O sea, en realidad para el caso que estamos analizando donde no había momento externo, no aparecería el término este, ¿sí? Bien, perfecto. Esta es la fórmula general. El MS, cuando tenés momento externo, va aplicado ahí, ¿sí? Perfecto. No tenés, va solamente el PU por el E0, que es el efecto de flexión debido solamente a la fuerza de compresión. Bueno, entonces sí, vamos al ejercicio 3, donde era la misma ménsula que teníamos, calculada dimensionada con tornillos y con soldadura. Habíamos visto en los prácticos anteriores, habíamos visto cómo era la unión entre la ménsula y las columnas. Bueno, ahora pasamos a otra etapa del cálculo, y dice verificar la columna. Nosotros antes veíamos solamente la unión entre la ménsula y la columna. Ahora ya vamos a ver un poquito más otro sector. Dice verificar la columna considerando que tiene 6 metros de altura y un K de 1,2, el acero F26 o F24, realmente ya capaz que les cambié de nuevo el material, pero unifiquen por favor. Analizar qué sucede también, o sea, eso es un caso, verificar si esta columna que está sometida a una carga PU con una excentricidad D y tiene estas condiciones de borde, 6 metros de altura y el K ya les dan, o sea, al hablar del K le está hablando de las vinculaciones externas, y el material dice verificar, que ya vemos que esta columna va a estar solicitada flexo compresión,
o sea, verificar sería la ecuación de interacción, y analizar dos casos, dice. Uno, así como está en la figura, cuando la flexión está... fíjense acá la flexión alrededor de qué eje está, la flexión real, externa, perdón, la flexión externa, la requerida. ¿Está alrededor de qué eje? Y, suponiendo Del que es eje Y, vertical. pero ¿cómo es? ¿Es eje El eje material o material. libre? Del eje material, o sea, el primer caso sería cuando la columna está con una flexión externa alrededor del eje material, y también les dice que pasa si la columna está girada a 90 grados. Si la columna, no habla de las ménsulas, si la columna está girada a 90 grados, tenemos este otro caso donde en este caso la flexión ya no está alrededor del eje material, sino alrededor del eje libre. ¿Sí? Entonces vamos a analizar los dos casos en este ejercicio. Bueno, están los datos. Donde está, bueno, está la carga, que en realidad, fíjense en el enunciado, yo creo que era 220 acá, fíjense bien, o sea, resuélvanlo con lo que estén en el enunciado, porque yo fui cambiando algunos valores y por ahí me puede haber quedado algún valor viejo, ¿sí? Pero este es un caso típico de un caso que se puede aplicar al caso de un puente grúa, que ya les había mostrado algunas imágenes cuando vimos el práctico 4, o los de los tornillos de uniones, pero bueno, ahora vamos ampliando un poquito más ya habíamos visto la unión, ahora pasamos a analizar qué pasa con la columna esta, si verifica las cargas estas a las que está sometida. Bueno, vamos a empezar primero con la flexocompresión. Estamos en un caso del grupo 5, ¿sí? El desarrollo, o sea, no el desarrollo, las fórmulas para el cálculo de estos casos de las columnas del grupo 5 están en el anexo E6 del reglamento, ¿sí? O sea, es lo que les decía, les pongo como referencia a dónde tienen que ir a buscar para completar. Y a ver, en el día a día no se van a saber todas las fórmulas, lo óptimo es saber dónde buscarlas. Metálica o hormigón también son cosas donde ustedes se recurre con muchísima frecuencia a las normas, entonces hay que saber a dónde ir a buscarlas. Bueno, el caso este está en el anexo E del reglamento. Bueno, y estamos en el caso de una columna del grupo 5 armada. ¿Qué pasa? Que aquí no avanza, ¿sí? Donde está sometida a una flexión alrededor del eje material, como dijeron muy bien hace un momento. Cuando la flexión es alrededor de un eje material, esto también lo vieron en teoría y por eso les decía que era importante que vieran, para este caso de columnas, cuando tenemos flexión alrededor del eje material, se puede analizar como si fuese equivalente a esto que tienen acá. Una sección de alma llena de sección cuadrada formada por esto, por la unión entre los dos perfiles. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es una sección armada, pero como si fuese de alma llena, es lo que dicen. O sea, se puede considerar como si fuese de alma llena. Y si fuese de alma llena, teníamos que aplicar la ecuación de interacción, esta que habíamos visto en el ejercicio 1, que en función de la relación de la carga de compresión requerida sobre la carga de diseño de la columna armada esta, de la columna llena, así como si fuese una sección de alma llena, en función de la relación esta, si es mayor o menor al 20%, se toman estas ecuaciones para la interacción. En los dos casos, la ecuación de interacción, fíjense que antes hablábamos, cuando yo les decía, en el caso de las vallas del grupo 4, esto no aparece porque no tiene momento, entonces hablar de que PU menor o igual a phi PN, que era lo que tenían, es lo mismo que decir que PU sobre el PD es menor o igual que 1. Y en el caso de cuando un elemento tiene
un efecto de flexión, hay que sumarle un término, que es esto que aparece acá. Pero bueno, estos coeficientes que aparecen aquí dependen de la curva de interacción, de la superficie de rotura que adopte el reglamento para la definición de la línea de falla, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería la determinación de PD. ¿Cómo calculaban PD? ¿Cómo calcularían PD acá en este caso? Hagan de cuenta que esto es una sección rectangular llena. ¿Cómo calcularían? Alrededor del eje libre sería una sección de arma llena. Y deberíamos buscar la esbeltez en los dos sentidos y tomar la menor. Y calcular el delta C, el lambda C y así la... Exactamente. Siempre van a tener que trabajar de esa manera. Comparar y más, en este caso, que analizar alrededor del eje material. Este es el eje material, como una sección de almaceno, un tubo cuadrado, el K por L sobre el radio de esta sección, fíjese que es 2 veces el radio de inercia es el radio de inercia del perfil de K por L sobre el radio. Y para el eje libre, analizando la esbeltez alrededor libre, tienen que analizar la esbeltez modificada, que ya saben ahora cómo calcularla, era la fórmula esta con el θ que hemos visto hace un momento, ¿sí? Y toman también que también ya lo vimos hace un momento, era directamente la separación entre las presillas dividida en el radio de giro alrededor de este eje. Entonces, con el máximo entre estos tres valores, determinan la esbeltez lambda C, y con ese calculan cuánto vale la tensión crítica, o sea, van a la curva para determinar la tensión crítica, y con eso determinan el PD. Fíjense que acá el PD, que ustedes van a calcular, como tienen el PU, es una carga total, nunca la dividieron en dos porque la flexión está analizada, la están analizando ustedes alrededor del eje material, ¿sí? Acá trabajan con la carga dividido en phi por el PD este que tienen acá, es el phi por la tensión crítica que calculan acá y por 2 veces el área esta. ¿Sí? Y con eso ya tienen determinado cuánto vale el PD que tienen acá. Fíjense que acá, como tienen eje material, no aparece un MS. Están analizando alrededor del eje material la flexión. No tienen un MS, tienen el MUI, que es el momento requerido externo. Momento externo. Entonces, vamos a ver cómo determinamos el momento de diseño, que se calcula como el coeficiente de reducción por el momento nominal. Entonces, para la determinación del momento nominal, asumiendo, o sea, esto habría que verificar en cada caso si es que se cumple o no se cumple, asumiendo que no se puede dar el pandeo lateral torsional, perdón, acá lo modifiqué antes de la clase, pero se ve que no lo guardé al cambio, créanme que acá había completado, asumiendo el pandeo lateral torsional restringido, quedaría que el momento nominal va a ser igual a la tensión de fluencia por el Z. El Z en este caso, ¿sí? El Z, estamos analizando la flexión alrededor de este eje. Sería 2 veces el Z de un perfil. El Z alrededor del eje principal de un perfil, para el caso que estamos analizando, ¿no? Donde estamos viendo la flexión alrededor del eje material acá. Entonces, la flexión que tenemos, tomamos el perfil, calculamos, o nos fijamos cuánto vale el Z en este eje, que para este caso es el eje principal. Entonces, por eso queda que el momento de diseño va a ser 0,9, que es el coeficiente de reducción, por la tensión de fluencia, por 2 veces el Z1 máximo.
les puse uno máximo para que les quede bien gráfico cuál es el valor que tienen que considerar. Ahora, ya tenemos cuánto vale el MD, ya tenemos todos los parámetros para ir a la ecuación de interacción y reemplazar los valores y ver si se cumple la ecuación de interacción. Eso sería un caso. Estamos analizando solamente los cordones, ¿no? No les pedí análisis de las presillas. Si quieren hacerlo, si tienen tiempo y no saben en qué gastarlo, pueden hacer el análisis de las presillas y adjuntarlo, no hay problema. Bueno, en el caso B, era una valla material con con flexión alrededor del eje libre, ¿sí? Que era el análisis que teníamos que hacer. Era la ménsula estaba de este lado, las flexiones alrededor del eje libre. Que era el caso que tenemos, donde la separación entre las presillas, recalco las distancias porque vamos a ver que estamos en el grupo 5, este cordón está sometido a un esfuerzo axial, P1, que va a ser PU, que es la carga de compresión actuando, dividido en 2, porque son 2 cordones, más el MS, que el MS lo calculamos acá como el PU por el E0, más el MU, acá sí aparece el MU, porque acá sí tenemos un momento externo, ¿sí? Dividido en 1 sobre PU sobre PC, en 1 menos PU sobre PC. Esa es la carga axial, ¿sí? Pero también tenemos el momento, este cordón se encuentra sometido a un momento que era BEU por A sobre 4, donde yo creo que no lo puse acá, el BU era, no está puesto acá, anótenlo ustedes, era el beta por PU más el corte externo. Si no hay un corte externo directamente, bueno, es que va directamente el BU por el beta por PU, ¿sí? Ese era el BU, por A sobre 4 es el momento, y el corte al que está sometido el cordón es el BU dividido en 2 directamente. O sea, cada una de estas vallas absorbe la mitad del corte. Del corte imaginario, corte producido por el esfuerzo de la compresión. Entonces, ya tenemos que esta valla está sometida a estos esfuerzos. Entonces, si está sometida a flexión y a compresión, fíjense acá que es subíndice 1, por favor, ¿no? Son las solicitaciones en una valla, no es como en el caso anterior que veíamos el análisis global, como si fuese una sección llena. Acá es cada valla. Entonces, tendríamos que ir a la ecuación esta la ecuación esta de interacción, en donde en función de la relación entre la carga de diseño, entre la carga requerida y la carga de diseño, vamos a aplicar la fórmula que corresponde para el diagrama de interacción. Acá hay un pequeño error, les pido por favor que lo marquen ustedes, yo cuando lo suba, les voy a tachar ahí en el PDF, cuando lo suba le voy a hacer una pequeña marquita ahí para que se note. MU está de sobra, ¿no? Es MSI, ¿sí? Porque el MS, el MS era el PU por el PU por E0 más el MU, ¿sí? O sea, esta U está de más, este es el MS, que sería el momento, este ya incluye el momento externo, ¿sí? El MSI, pero también incluye el efecto de compresión de la carga. Y la diferencia es que ahora, como es para una sola valla, todo esto se refiere a una sola valla, ¿sí? O sea, esto es la carga requerida de un perfil, que es este que tenemos calculado acá, dividido en la carga de diseño de una valla, y acá aparece el momento, el MS, bueno, que le pongo el subíndice 1 porque es lo que correspondería, y el MNI de un perfil. Entonces, para la también en ese momento, señora... me hiciste asustar. Sí. Sí, es que está atado en silencio.
Sí, sí, me O sea, preguntaba. a ese MS hay que sumarle, eso sería MU1 más E por Eh, el E0. el- es que sí, es lo que complica, claro, el MU que tenés ahí es este, Sí, ¿sí? pero ese nada más. Espera un momentito. Es que es complicadito el MS. Y sería, uy, a ver, espera porque me hiciste dudar, a ver, espera un momentito. Porque yo acá lo que tenés es esta valla sometida a flexocompresión. Entonces, si vos tenés este momento externo, aislate ahora, tomá esta valla, ¿sí? Tomá la valla, esta que está sometida a un P1 y a un M1. Entonces, este P1 es un análisis complejo. Yo creo que en este caso me parece que se puede llegar a despreciar el momento, el PU1 por el E0 para este caso, cuando se trabaja porque sería valor muy bajito, ¿sí? Porque fíjate que el E0 vos lo calculabas como K por L sobre 500, ¿sí? El E0, cuando vos tenés la fórmula del MS era PU por E0, el E0 era K, que era en función de las condiciones de borde, por L sobre 500. El L que tendrías que tomar en este caso es A. Entonces, este valor, el MS ahí sería un valor muy bajito. O sea, directamente acá iría este término. Para este caso, no para el anterior, para este caso, haciendo un análisis completo, sí tendrías que considerar acá el M, sería esta carga, PU, por el E0, que sería acá tomar un K por A sobre 500, más este momento, es mucho más complejo el cálculo, entonces directamente tomás este momento dividido a este, no considerás el momento este de segundo orden, que sería por la fuerza de compresión, ese no lo tomás en cuenta acá, en este caso, en el otro sí. Sí, Bien. gracias por la aclaración, porque si no se iban a... son valores muy chiquitos, no lo tenés en cuenta. Y digamos, el momento externo se considera en el U1, ¿verdad? Exactamente. El momento Bien, externo de la columna aparece en el M1, no acá, no en este valor. ¿Sí? El bien, momento bien. externo aparece acá. Perfecto. ¿Sí? O sea, el desdoblamiento ese, la descomposición del momento externo en tracción y compresión aparece en este sumando. Muy buena pregunta, está bien. Entonces, vamos a ver cómo determinamos P de 1. Estamos en una valla armada de grupo 5, donde tenemos la flexión alrededor del eje libre. Esto en la teoría también el ingeniero Robledo les dio bien recalcado a dónde tienen que ir en cada caso. Es importante que esto lo tengan ahí bien a mano al anexo del reglamento, porque por ahí es un poquito, no siempre se van a acordar esto, porque las diferencias son pequeñas, entonces es bueno tenerlo a mano y leerlo y aplicar lo que dice, no es otra cosa. Entonces, cuando tenemos una valla con eje material y flexión alrededor del eje libre, se analiza la esbeltez alrededor del eje libre, ¿sí? Como si fuese directamente articulado entre las presillas. O sea, fíjense que toman directamente A, que es la separación entre las presillas, dividido en el radio de giro. Y para el eje material toman la esbeltez, o sea, el K por L sobre el radio de giro de la sección completa, ¿sí? De los dos perfiles U. Con el mayor entre estos dos valores de esbeltez determinan la esbeltez reducida lambda C, con eso determina la tensión crítica, y a esto, como están trabajando con P
D1, con P1 calculan con el área de un perfil, ¿sí? Entonces van a calcular el P de 1, va a ser el área de un perfil por el phi por la tensión crítica. Y ya con eso tienen cuánto vale el P de 1, que sería para el primer término de la ecuación de interacción, de las fuerzas axiales. Ya tienen P1 y tienen P de 1. Ahora vamos a calcular cuánto vale el P de 1, el momento de diseño. Y fíjense que acá la flexión la estamos analizando alrededor de este eje, ¿sí? O sea, tenemos que buscar la inercia, o sea, el eje resistente, mi perfil, estamos analizando este perfil, la flexión de este perfil alrededor de un eje paralelo al eje que estamos analizando, o sea, alrededor de este eje. Entonces, el momento de diseño va a ser el phi por el momento nominal, ¿sí? de un perfil. Acuérdense que acá estamos analizando un perfil, va a ser 0,9 de FI, y acá, fíjense que acá tendrían que tomar el mínimo valor entre Z, alrededor de este eje, que es el módulo resistente plástico, alrededor del eje débil del perfil U, y el 1,5 del módulo resistente elástico alrededor de este eje. Para este perfil, porque eso depende de la geometría, para este perfil alrededor del eje libre, el valor determinante en este caso no va o sea, el Z, el Z es mayor que esto, entonces se toma directamente 1,5 del módulo resistente elástico del perfil alrededor del eje débil, sería que en este caso es el paralelo al eje de la flexión. Y con esto ya tienen cuánto vale el M de 1, tenían calculado cuánto valía el M1, reemplazan en la ecuación de interacción y queda concluido la verificación. Y con eso estaría terminado. Ahí estamos. No sé si tienen... Bueno, no se hizo el análisis de las presillas para no alargarlo demasiado, pero igual para las convencionales, con que ustedes apliquen, no sé, una relación, un criterio sería tomar el límite este de θ igual a 1 y ver cuál es la geometría que tendrían que adoptar. Pero si quieren, o si es una columna mucho más armada, más de mayor peso, digamos, habría que hacer la verificación de las presillas, las uniones. En realidad, en metálicas tendría un proyecto completo, implica todo, ¿no? Desde el dimensionado de las presillas, la verificación de las uniones de las presillas con las columnas, ya sea con soldadura o con tornillos, la verificación, las uniones de las columnas con los dinteles, las uniones a la fundación, o sea, la información en estructuras metálicas tiene que ser completa en realidad. Cuando uno presenta documentación tiene que ser completa, ¿sí? Y mucho más porque nosotros hacemos hipótesis de simplemente apoyado, de empotrado, entonces eso se tiene que materializar en las uniones y es importante hacerlo. Bien, si tienen dudas. Y con el tema del esfuerzo de corte, ingeniera, en ese punto. Ah, bien. Bueno, el corte es, vamos a ver, acá tendríamos lo que se podría hacer es ponerle un corte, no tiene un cortante grande, no está indicado el corte en este caso, porque está solamente el caso de la ménsula, en realidad podría tener un corte requerido, pero es corte es como si fuese el práctico de flexión, el tema de corte. Ustedes ya tienen acá cuánto vale el corte en la valla, ¿sí? Acá no se olviden que si en el BU, si tienen el corte externo, va sumado acá, así como el momento externo va considerado en la fuerza axial, el corte externo está incluido en este término, ¿sí? Entonces,
en este valor de B1, y hacen el dimensionado como si fuese de corte, como el práctico de flexión, nada más que para esta solicitación es un perfil C sometido a un esfuerzo de corte. Se fijan si es una sección que no es esbelta, entonces directamente vale el 0,9 por el área del